En la ciudad de Aldama, Chihuahua, el 4 de marzo de 2011, ocurrieron hechos lamentables, de los que se infiere falta mucho para lograr que las y los operadores de justicia salvaguarden y protejan los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia, es decir, la impartición de justicia con perspectiva de género. Rosa Emma Silva Rayos fue víctima de estos hechos. Fueron 25 días de infierno, pero solamente 25 días. Señor magistrado, el caso de Rosa Emma pone en evidencia el derecho de la mujer a defenderse de un feminicidio y la criminalización a la legítima defensa por razones de género. El caso de Rosa Emma es un caso de discriminación de género que fue advertido a partir del análisis de la audiencia de vinculación a proceso, etapa procesal en que se encontraba ella, en virtud de cual estaba privada de su libertad, y llegó por la intervención o la solicitud de la madre y la hermana, y en dicha relatoría de hechos pudimos advertir esta discriminación. Por eso acudimos ante un magistrado a fin de que en audiencia de apelación fuera revisada la causa penal. Y voy a poner estos antecedentes y pido su consideración para establecerlos. En enero de 2011, en Puerto Palomas, en el municipio de Ascensión, en Chihuahua, la familia Sandoval dormía cuando de pronto escucharon ruidos en el exterior. Tras ver por una de las ventanas, el hombre de 50 años se percató de que 3 hombres de vestimenta militar, armas largas y capuchas derribaban la reja de su casa. De inmediato ordenó a los suyos guarecerse en la última habitación, mientras que sacaba de un cajón su pistola, una 380 semiautomática. Revisó que tuvieran balas. Y una vez que los sujetos derribaron el barandal, ingresaron a la casa, cayeron abatidos por las balas. El gobernador César Duarte dio instrucciones al fiscal general Manuel Salas para que no se levantaran cargos en contra de Alfredo Sandoval, el héroe de Palomas, ya que su proceder, dijo el mandatario, encuadra en la defensa propia. Chihuahua es aliado de los ciudadanos que defienden su patrimonio, dijo Duarte. El 4 de marzo de 2011, Rosa Emma se encontraba en su casa en Aldama, Chihuahua, en compañía de sus hijos e hijas de 14, 11, 10 y 4 años, cuando llegó un hombre bajo los efectos de las drogas que intentó ingresar al hogar. La familia se percató de que el hombre era Jaime Josué Martínez Gómez, expareja de Rosa Emma, a quien temían, por lo que no abrieron la puerta e intentaron resguardarse. Pero el hombre se brincó el barandal e ingresó a la casa donde se encontraba la familia, golpeando ininterrumpidamente a Rosa Emma en cara y estómago. El certificado médico da cuenta de dichas lesiones, además de intentar estrangularla. Al menos eso es lo que dice la lógica cuando el iracundo sujeto la tomó del cuello. Al mismo tiempo que propinaba la paliza, la mujer gritaba: vieja mierda, vieja puta, te voy a matar a ti y a tu hijo, refiriéndose al niño de 14 años. Jaime Josué tomó entonces un cuchillo para asesinar a su expareja y a sus hijos en la ruta del feminicidio después de años de violencia. Ella pudo reaccionar y en defensa propia y la de sus hijos logró zafarse y lesionar al agresor. Después de los hechos, Rosa llevó al agresor al hospital, aún sin saber manejar, donde él murió horas más tarde. Pero ella, por ser mujer, no es una heroína, es una asesina. Así lo consideró la fiscalía y el juez. Sentía que no me dejaban defenderme. Ellos decían mentiras. Yo no podía decir que así no fue. Ellos decían que por la espalda y no sé qué, y no fue así. Yo no podía decir nada porque solamente el juez me tenía que dar la palabra. El licenciado que me estaba defendiendo decía que me iban a cobrar 50,000 pesos o que iba a durar de 3 a 7 años mínimo. ¿Quién te iba a cobrar 50,000 pesos? No sé. Solamente el licenciado le dijo a mi mamá que le iba a cobrar 50,000 pesos de fianza o algo así.
De lo que se duele la defensa, su señoría, es que tanto la formulación de imputación como la vinculación a proceso pesaron en ellas más los estereotipos de género que las consideraciones de derecho contenidas en nuestra legislación, que sí funcionaron para don Alejo y para don Alfredo, para los hombres que defienden sus propiedades, pero no para la mujer que defendió su vida y la de sus hijos e hijas. En la aplicación de la ley, el uso de estereotipos tiene como consecuencia discriminación contra las mujeres, como en el caso de Rosa Emma, en donde el juez fue incapaz de ver la defensa de esta mujer que había vivido una prolongada violencia de género producida por la víctima. En este caso de legítima defensa, encontramos que los estereotipos de género, tanto de la Fiscalía como del juez, no reconocieron el derecho de Rosa Emma a defenderse, como podría defenderse de cualquier hombre que llegara a su casa con la intención de asesinarla. Pero ahí, como quiera, a mí no se me olvida todo. Hay mucha gente mala, yo nunca fui así que salidora, que andaba acá y allá. Y en muy poquito tiempo conocí muchas cosas feas, porque cuando yo entré a hacer eso, las mujeres me besaban a fuerzas, me querían manosear, pues todo eso para mí era nuevo, yo sabía que había gente mala, pero no pensé que así tanto, que yo no iba por algo muy bonito, pero Dios sabe que era mi vida, la vida de mis hijos, y que no hacen nada más por sus hijos. O sea que todavía en el Cerezo tuviste que pasar otros. Sí, tuve que dar mi ropa. Yo tenía 2 pantalones ahí, me quitaron mi pantalón, me mandaban a la celda sin pantalón, me querían quitar pues cualquier cosa, no podía tener nada. Mi mamá me llevaba mi comida y también la tenía que meter en el refrigerador, se la comían, o me abrazaban o me besaban las mujeres, 5 mujeres que se reían. Yo no podía hacer nada más, pues tenía mucho coraje. Tenía mucho coraje, pero no podía hacer nada porque yo lo único que quería era salir. Mis hijos no saben estar sin mí, nunca han estado sin mí. Y si yo me hubiera defendido ahí, pues a lo mejor no estuviera aquí afuera. Yo tenía que aguantar más, todavía más, por mis hijos, y no me arrepiento porque aquí estoy con ellos. El juez resolvió vincular a proceso a la imputada por homicidio en riña, con carácter de provocada, por no haber iniciado ella la agresión, dijo. Esto, desde luego, sin ningún sustento lógico para arribar a dicha conclusión. Es importante señalar que las partes, tanto la Fiscalía como la defensa, estuvieron de acuerdo en los hechos relativos a que el occiso llegó violentando, agrediendo a la imputada, al grado de estrujarla y forcejear con la imputada, quien en esos momentos se encontraba tranquilamente en su domicilio acompañada de sus hijos e hijas. De la información que la propia Fiscalía dio al juzgador se advierte que se juzga la conducta de una mujer que respondía a la agresión de su expareja en un contexto de violencia desatendido por la justicia, por lo que habría que cuestionarse cuáles son los estándares apropiados de legítima defensa que exigen los tribunales en una mujer sometida a violencia familiar. Tampoco el juez fue capaz de escuchar las declaraciones de Rosa Emma cuando informó vía Fiscalía que le tenía miedo a Jaime Josué Martínez, su expareja, que por eso no lo denunciaba, que antes ya le había agredido con un cuchillo, que la desnudaba y la dejaba en el cerro, que la golpeaba siempre. Exigir a las mujeres víctimas de violencia que no se defiendan, que permanezcan pasivas o de lo contrario la actividad desplegada para repeler la agresión será considerada como riña, como en el caso que nos ocupa, es alimentar el mito en torno a las mujeres golpeadas en el sentido que ellas lo provocan o son provocadas. En el fondo, es el no reconocimiento de que la mujer tiene derecho a defenderse, aún de su pareja. Es en ese sentido que se explica que la resolución recurrida pone en funcionamiento prejuicios sexistas que son funcionales a la justificación de la violencia contra las mujeres. La fórmula utilizada en la dogmática penal establece que una agresión es actual cuando es inmediatamente inminente o cuando posteriormente ya no se le podría repeler o solo sería posible en condiciones más graves.
por lo que el juzgador debió valorar, además de las testimoniales ya citadas, la prueba del certificado médico de lesiones que le practicaron a la imputada, en donde se acredita que sufrió una golpiza, y las circunstancias en las que estaba a punto de ser asesinada ella y al menos algunos de sus hijos. En este contexto, es razonable argumentar que no se estaba ante un caso de riña, sino ante un estado de permanente agresión. La existencia de Rosa Emma y sus hijos se vieron amenazados desde que el agresor irrumpió en la casa de la familia, con el propósito de dañarlos, porque además así se los hizo saber y por ello Rosa Emma estaba legitimada para defenderse. No había forma. Bueno, debo decir que esta representación social está de acuerdo en la resolución del juez primario. Consideramos que existe efectivamente una riña con carácter de provocado. La imputada, de los análisis de los antecedentes expuestos en la audiencia donde se resolvió este asunto en primera instancia, se desprende que en realidad el occiso nunca la quiso privar de la vida. Que se quieran, que no permitan, nadie tiene derecho a humillarlas y quien quiere no lastima. Si hay alguien que les pega, pues no las quiere. ¿Y para qué tener una persona que no te quiere? Mejor denunciar, que muchas veces no nos hacen caso o los encierran un día y al siguiente día salen. Pero que ellas se muevan, que no permiten que se queden así como yo, uno pierde la dignidad, pierde la autoestima, uno se siente tonta, como a mí me decían. Él me decía muchas veces tonta. Y a mí me dolía mucho. Pero no soy tonta, el tonto era él. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 30, fracción cuarta, establece la necesidad de capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de la justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará, en su artículo 3 establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Rosa entonces tenía el derecho de defender su vida. Contrariamente al argumento de la agente del Ministerio Público, el que hizo en la audiencia de vinculación a proceso, no por el hecho de haberlo desarmado implica que ya no habría agresión, pues la continuidad de los hechos no da certeza para sostener que ya nada haría el occiso, sin que tampoco deba entenderse que existió exceso en la legítima defensa, puesto que fue agredida con un cuchillo. En su defensa lo desapoderó de esta arma blanca y con esa misma arma fue que causó el evento mortal, es decir, existe correspondencia entre agresión y repulsa. Por tanto, fue incorrecto que el juez dictara el auto de vinculación a proceso, porque no observó lo dispuesto por el referido artículo 280, fracción cuarta del Código de Procedimientos Penales. De modo que, con fundamento en los artículos 401, 403, 408 y 415 del Código Procesal Penal, lo procedente es revocar el auto de vinculación a proceso para, en su lugar, dictar el sobreseimiento de la causa. Tenía 25 días. 25 días y a los 25 días, el mismo día que mi hermana fue a verlas, ese mismo día salí. Por eso, no sé, o sea, Dios las puso en mi camino porque ese mismo día, yo todavía no lo puedo creer, me dijo: necesito que me firmes aquí porque te van a defender. Te va a defender la licenciada Lucha Castro de la defensa de la mujer. Yo le firmé y ese mismo día yo estaba ahí encerrada y me dicen que tenía audiencia. Ese mismo día yo salí. Ese mismo día que mi hermana las vio, ese mismo día me sacaron de ahí. Desde el año 2005, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
ejerce el activismo judicial y brinda representación jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia. En el año 2007 entró en vigor el sistema penal acusatorio en el estado de Chihuahua. La organización civil ha logrado obtener un récord de sentencias favorables para las mujeres, sentando precedentes de impacto en la impartición de justicia con perspectiva de género.